Había una vez un hombre que lo tenía todo y luego no tenía nada excepto el frío silencio de un penthouse vacío. A las 3 de la madrugada. Alejandro Vega miraba por el ventanal de piso a techo de su apartamento en el piso 42 y no veía la ciudad brillante de abajo sino el reflejo de un extraño en el vidrio, un hombre de 52 años con traje arrugado y ojos que ya no reconocían su propio rostro. 3 semanas atrás era el hombre más poderoso de Buenos Aires. Su empresa Vega Industries cotizaba en bolsa. Sus fotografías aparecían en las portadas de Forbes Latinoamérica. Tenía una esposa hermosa, 2 hijos en universidades europeas y una cuenta bancaria que tenía más ceros de los que cualquier calculadora podía mostrar. Y entonces en 72 horas todo desapareció. El escándalo llegó sin aviso como un rayo en cielo despejado. Un socio filtró documentos a la prensa, contratos firmados con empresas fantasmas, movimientos de dinero que aunque eran legales parecían terriblemente sospechosos. En los titulares de la mañana las acciones cayeron 40% en un día. Los bancos llamaron, los inversores llamaron, los abogados llamaron y luego dejaron de llamar porque no había nada más que decir. Su esposa Valentina recogió sus maletas con una calma que a Alejandro le pareció ensayada, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Se fue a casa de su madre llevándose a los perros y dejando solo una nota sobre el mármol de la cocina que decía solamente: ya no puedo. Sus amigos desaparecieron con la misma velocidad con que habían aparecido cuando era rico, porque Alejandro aprendió en esas semanas la lección más brutal que puede aprender un hombre: que los amigos del éxito no son amigos, son simplemente testigos del éxito. El penthouse seguía siendo suyo por ahora, pero los abogados le habían explicado que en 90 días los acreedores podrían reclamarlo todo. 90 días. Y ahí estaba Alejandro Vega en ropa de dormir con una botella de whisky a medio terminar, mirando la ciudad que una vez creyó que le pertenecía. Fue en ese momento que escuchó el sonido. Un golpeteo suave en la puerta del servicio, no la entrada principal que tenía un sistema de seguridad biométrico, sino la pequeña puerta lateral que daba al corredor de los ascensores de servicio. Alejandro frunció el ceño. Eran las 6:40 de la mañana. Caminó descalzo por el mármol frío y abrió la puerta esperando encontrar quizás un mensajero equivocado o algún técnico de mantenimiento. Pero era una mujer. Pequeña de estatura, con uniforme azul marino del servicio de limpieza del edificio y un carrito lleno de productos de limpieza. Tenía el pelo negro recogido en un moño apretado, la piel oscura surcada apenas por las primeras líneas de la edad y unos ojos marrones tan tranquilos, tan absolutamente en paz, que Alejandro sintió algo extraño, algo que no había sentido en semanas. Incomodidad. No la incomodidad del fracaso, sino algo diferente, la incomodidad de ser visto. Buenos días, dijo la mujer con una voz que no era suave ni dura, sino simplemente honesta. Soy Rosa, vengo los martes y viernes a las 7, pero si prefiere vuelvo más tarde. Alejandro la miró durante 3 segundos completos, luego miró la botella de whisky que seguía sosteniendo en la mano derecha. No, dijo él sin saber exactamente por qué pase. Rosa entró con su carrito con la misma naturalidad con que el sol entra por una ventana y comenzó a trabajar sin hacer preguntas, sin comentar el estado del apartamento, las botellas vacías, los platos sucios, los papeles tirados por el suelo, los trajes en el piso de la sala. Alejandro volvió al ventanal con su whisky. Y Rosa comenzó a limpiar. Durante 20 minutos ninguno habló, el único sonido era el del trapo sobre el mármol, el spray del limpiador, la aspiradora lejana. Alejandro observaba la ciudad. Rosa trabajaba. Y entonces, sin mirarlo, sin dejar de limpiar la mesita de centro, Rosa dijo algo. Tiene una vista muy bonita desde aquí. Alejandro la miró sorprendido. No era que la frase fuera extraordinaria, era el tono completamente desprovisto de lástima, de ironía, de incomodidad. Era simplemente una observación honesta de alguien que genuinamente encontraba hermosa la vista. Sí, dijo Alejandro con la voz ronca. De no haber hablado en días antes la apreciaba más. Rosa asintió sin preguntar por qué, sin invitarlo a explicarse. Siguió limpiando. Y Alejandro, sin entender por qué, se escuchó a sí mismo hablar. Perdí todo, dijo, la empresa, la reputación, mi esposa, todo. Rosa no paró de limpiar tampoco, dijo lo siento, ni qué terrible, ni alguna de esas frases vacías que Alejandro había escuchado de sus socios, sus amigos, sus conocidos en los primeros días del escándalo, antes de que todos desaparecieran. Rosa dijo, todo. Alejandro parpadeó. ¿Cómo? Rosa lo miró por primera vez directamente a los ojos y señaló con la cabeza hacia él. Usted está de pie, dijo, y está hablando y está respirando, eso no es todo.
y volvió a limpiar. Alejandro se quedó inmóvil. Fue una frase tan simple, tan ridículamente simple que debería haberle parecido un cliché barato, pero no fue así. Fue como recibir un vaso de agua fría en pleno desierto, no porque fuera agua extraordinaria, sino porque en ese momento preciso era exactamente lo que necesitaba. Comenzó a venir todos los martes y viernes. Rosa llegaba a las 7. Alejandro empezó a levantarse antes de las 7 a preparar café, a estar despierto cuando ella llegaba. No hablaban mucho al principio. Alejandro intentaba explicar los detalles del escándalo como si necesitara que alguien entendiera que él no era el villano que pintaban los periódicos. Rosa escuchaba mientras trabajaba y a veces hacía preguntas cortas y directas que cortaban como bisturí. ¿Usted sabía que eso podía pasar? ¿Por qué firmó ese contrato? ¿En quién confiaba más, en ese socio o en su instinto? Alejandro notó algo extraño. Rosa nunca lo juzgaba, pero tampoco lo absolvía, simplemente lo obligaba a ver las cosas como eran. Un día Alejandro llegó a la cocina a buscar café y encontró a Rosa parada frente al refrigerador abierto. Mirando el interior, que estaba casi vacío, había un recipiente de comida a domicilio de 3 días atrás, medio litro de jugo y una botella de champán que nadie había abierto. Rosa cerró el refrigerador, se volvió hacia él y dijo: ¿Cuándo fue la última vez que usted mismo cocinó algo? Alejandro tuvo que pensar, no recordaba. Quizás nunca, dijo con honestidad dolorosa, siempre había cocineras. Rosa abrió el compartimento bajo la cocina donde encontró aceite, sal y algunas especias olvidadas. Fue al carrito de limpieza, sacó una bolsa de tela y la puso sobre el mesón. Tenía 2 papas, una cebolla, 3 huevos y un trozo pequeño de queso. Esto es lo que yo traje para almorzar, dijo sin ningún drama. ¿Quiere aprender a hacer una tortilla? Y así Alejandro Vega es director ejecutivo de la empresa más importante del sector inmobiliario de Argentina. Aprendió a hacer una tortilla de papas junto a una señora de limpieza en su penthouse de 42 pisos. Fue ese el día que algo comenzó a moverse dentro de él. No fue magia, no fue una revelación divina, fue simplemente el acto de pelar papas con sus propias manos, de escuchar a Rosa explicar con paciencia que el secreto era la temperatura baja y la paciencia de sentir el olor del aceite caliente y la cebolla, y de comer algo que él mismo había hecho, aunque Rosa había hecho la mayor parte. Ese sabor le pareció el mejor sabor que había probado en años. Durante las semanas siguientes Alejandro comenzó a salir del penthouse, primero solo a caminar por el parque, luego a sentarse en bares de barrio donde nadie lo reconocía. Rosa le había dicho una vez casi sin querer que ella vivía en Palermo Viejo, que salía de su casa a las 5 de la mañana, tomaba 2 colectivos y llegaba a trabajar al edificio donde limpiaba 8 apartamentos al día y que luego tomaba los mismos 2 colectivos de vuelta. 12 horas fuera de casa, dijo Alejandro calculando. Sí, dijo Rosa, y cuando llego mi hijo ya hizo los deberes y mi hija ya cenó y mi marido ya durmió, pero están todos. Eso alcanza. Alejandro se quedó mirando su café. ¿Cómo lo hace?, dijo. Rosa se encogió de hombros con una naturalidad que resultaba casi ofensiva. No lo hago, dijo, simplemente pasa y al día siguiente también pasa, y un día te das cuenta de que pasaron 20 años y que tus hijos crecieron y que tú marido todavía está y que tú todavía estás, y piensas: bueno, no estuve todo el tiempo, pero estuve suficiente. Fue en ese momento que Alejandro hizo la pregunta que no debería haber hecho, la pregunta que rompería algo entre ellos o que lo cambiaría todo. ¿Por qué me habla así?, Rosa dijo. ¿Por qué no me trata como a un jefe o como a alguien a quien lástima o a quien hay que tener cuidado? Todos los demás desaparecieron o me tienen lástima o me tienen miedo. Usted simplemente me habla como si yo fuera una persona normal. Rosa lo miró durante un largo momento. Porque lo es, dijo al final, y porque ya lo conocía antes de que perdiera todo. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Y fue aquí donde llegó lo que Alejandro nunca esperaba. Rosa se sentó por primera vez en la silla frente a él, algo que nunca había hecho, y cruzó las manos sobre la mesa, con una calma que era casi solemne. Hace 18 años, dijo, usted estaba construyendo su primer edificio, el de Recoleta. Yo trabajaba como empleada doméstica en una casa a 2 cuadras. El dueño de la casa era uno de sus inversores, me acuerdo porque lo veía a usted a veces entrar y salir. Alejandro no recordaba nada de eso. Mi hijo tenía 4 años, dijo Rosa, y se enfermó gravemente. Necesitaba una operación, una que no cubría la obra social, porque en ese momento yo no tenía el trabajo registrado y mi marido tampoco. Necesitábamos 18.000 pesos, que en ese momento era mucho dinero. Alejandro escuchaba sin respirar. Fui a pedirle ayuda al dueño de la casa donde trabajaba, dijo Rosa, y él me dijo que él no era una
institución de caridad fui a pedir prestado a la mutual del barrio y no me alcanzaba y estaba desesperada. Estaba en la calle llorando afuera del edificio donde trabajaba cuando usted salió. Alejandro sintió algo moverse en su memoria, algo muy lejano y borroso. Me preguntó por qué lloraba, dijo Rosa, y yo le conté porque estaba tan desesperada que le conté a un extraño todo. Y usted sacó su chequera y me escribió un cheque por 20.000 pesos y cuando yo le dije que no podía aceptarlo, que, como iba a pagarle, usted dijo algo que yo nunca olvidé. ¿Qué dije?, susurró Alejandro. Usted dijo: no me pague a mí, páguelo algún día a alguien que lo necesite más que yo, y se fue. El silencio en el penthouse era total. Alejandro no recordaba ese momento, habría sido un martes o un miércoles cualquiera hace 18 años, una mujer llorando un cheque y una frase que para él fue probablemente insignificante y que para ella fue literalmente la diferencia entre la vida y la muerte de su hijo. Mi hijo tiene 22 años, dijo Rosa con los ojos brillantes, estudia ingeniería, tiene una beca. Alejandro se levantó de la silla y tuvo que dar la vuelta para que Rosa no viera su cara. Estuvo así durante casi un minuto con la frente apoyada en el vidrio frío mirando la ciudad brillante de abajo. Cuando se dio vuelta sus ojos estaban rojos. ¿Por qué no me dijo nada antes?, dijo su voz quebrándose. Por todos estos meses, ¿por qué no me dijo quién era? Rosa lo miró con esa calma que ya Alejandro reconocía como su manera de ser en el mundo. Porque usted no necesitaba saber eso, dijo, simplemente usted necesitaba otra cosa. Y Alejandro entendió. No había venido a pagarle una deuda, había venido a devolver algo diferente, algo que no se paga con dinero. Había venido porque sabía por instinto o por experiencia o por esa sabiduría silenciosa que algunos seres humanos desarrollan en el dolor, que aquel hombre del piso 42 no necesitaba dinero, ni consejos, ni lástima. Necesitaba que alguien lo viera como una persona y no como un fracaso. 3 meses después Alejandro Vega vendió el penthouse, pagó a los acreedores y quedó con poco más de nada en términos de lo que antes consideraba riqueza. Se mudó a un departamento pequeño en Villa Crespo, 2 ambientes, piso de madera crujiente y una cocina donde aprendió a hacer no solo tortillas sino también milanesas y arroz con leche. Empezó de cero de una manera que nunca habría imaginado posible, no con un gran golpe de genialidad empresarial, sino con algo ridículamente pequeño, una consultora unipersonal desde su computadora portátil, usando todo lo que sabía sobre bienes raíces para asesorar a pequeños inversores a los que los grandes estudios ignoraban. No ganaba lo que ganaba antes, no ganaba ni una fracción de lo que ganaba antes. Pero dormía. Dormía profundamente y sin pastillas por primera vez en más de 20 años. Rosa seguía trabajando en el edificio del que Alejandro ya no era residente, pero él la llamaba a veces solo para hablar y Rosa siempre atendía, siempre con esa voz tranquila y directa, y a veces le preguntaba: ¿y cómo va la tortilla? Y Alejandro se reía de verdad, con la risa de alguien que ha encontrado algo que creía perdido para siempre. Un año después de aquel primer martes de madrugada, cuando Rosa tocó la puerta del servicio, Alejandro estaba en una pequeña oficina que rentaba en Palermo con 3 empleados jóvenes y una cartera de clientes que crecía despacio pero con solidez. No era Vega Industries. Era algo mejor, era suyo de verdad. Y el día que firmaron su primer contrato grande, suficientemente grande como para que Alejandro supiera que esto funcionaría, Alejandro hizo 2 cosas. Llamó a su hijo mayor, que estudiaba en Madrid, y le dijo que lo amaba sin ningún pretexto, sin ningún motivo específico, simplemente se lo dijo, y su hijo tardó un segundo y luego dijo: yo también, papá, con una voz que sonaba aliviada, como si hubiera estado esperando esa llamada durante mucho tiempo. Y luego Alejandro fue a una floristería, compró el arreglo más grande que cabía en sus brazos y tomó 2 colectivos hasta Palermo Viejo. Cuando Rosa abrió la puerta de su casa y lo vio parado en el umbral con esas flores ridículamente enormes, la miró durante un segundo y dijo: «Eso va a caber en mi casa». Y Alejandro se rió y Rosa se rió y los dos se rieron ahí en la puerta de esa casa pequeña mientras el sol de la tarde los pintaba de naranja y algo que había estado roto en el mundo volvió a estar en su lugar. Hay hombres que pierden todo y se rompen para siempre. Y hay hombres que pierden todo y encuentran por primera vez lo que siempre estuvo ahí esperando que dejaran de mirar hacia arriba para poder mirarlo a los ojos.